Hola chicos, acá la profe de prácticas del lenguaje. Este video es para la burbuja A porque les quedó, ahora que empezamos con la virtualidad, les va a quedar un tema que dimos con la burbuja B suelto, que son los paratextos. Y hoy vamos a empezar a hablar de ese tema. No es un tema difícil, pero es un tema que sí quiero dar y quiero que ustedes puedan entenderlo. Así que bueno, vamos a intentar explicarlo. Después, creo que el miércoles estaré subiendo la actividad, así la pueden hacer todos. Nos vamos a preguntar que qué es un paratexto. Un paratexto, como dice la palabra paratexto, ¿no? La frase para, ¿sí? Viene del griego y significa todo lo que está alrededor de. Por lo tanto, paratexto es todo lo que está alrededor de un texto. Entonces, ¿qué es lo que está alrededor de un texto? Uno se puede preguntar. Bueno, tenemos un montón de cosas. Creo que los textos más completos con paratextos generalmente son las noticias, ¿no? Pero ponele el título de una nota o de un texto, los copetes, algunos abstracts. Los abstracts son como resúmenes que se encuentran en castellano y en inglés. Si es un texto en inglés, obviamente el abstract solamente va a estar en inglés, pero ahí sí realmente es como un súper resumen de todo lo que sería ese texto. Obviamente que esos textos, si hay un abstract en ese texto, el texto es muy largo, ya podemos estar hablando de una tesina o de una tesis. También tenemos imágenes, gráficos, esos son para textos, notas de pie, notas del autor, notas del traductor, ¿sí? Que no es lo mismo. Una cosa es el autor, que a veces pone algunos significados y los explica debajo por si de repente uno no ha leído otro texto anterior que remite a ese texto, y si no, la nota del traductor, que a veces sucede que los traductores les cuesta bastante como traducir algunas frases, algunos significados de las frases. Entonces debajo nos explican a nosotros en el idioma que estemos utilizando, bueno, más o menos de qué trata esa frase, o si se le complicó, o bueno, siempre nos dan información. También tenemos la bibliografía como para texto, ¿no? En las bibliografías te dicen, bueno, este texto que hice lo basé en estos otros textos. La bibliografía son los otros textos que utilizó el autor para realizar su propio texto. Todo esto que estamos hablando, título, copete, imagen, gráfico, aclaro algo antes de seguir. No es lo mismo una imagen que un gráfico. Porque sí, los dos son visuales, son cosas visuales, pero la imagen es algo que es una foto, o sea, es algo que nos muestra la realidad de esa situación o de ese tema que estamos viendo. En cambio, el gráfico generalmente hace análisis aproximado de lo que podría llegar a estar pasando. Entonces, los gráficos reales, así que te dicen con exactitud los datos, seguramente van a ser gráficos que hablen de historias pasadas. Ahora, historias presentes e historias futuras, esos gráficos se convierten en probabilidades, ¿no? Que puede ser que suceda esto, puede pasar, ¿no? Si lo pensamos, hoy con el tema de la curva del COVID, bueno, generalmente es una probabilidad muy acertada. Los gráficos se encuentran muy acertados a lo que podría llegar a pasar, ¿sí? Pero a veces no sucede, a veces no pasa eso. Entonces, los gráficos nos dan información, datos de lo que podría llegar a pasar o de lo que pasó, ¿sí? Y la imagen te da lo que está sucediendo, eso que tenemos que ver, eso que nos tenemos que informar, el tema del que vamos a leer en el texto principal. Entonces, ¿para qué sirve un paratexto? Un paratexto sirve
para como darnos un conocimiento, darnos un ambiente de lo que va a tratar ese texto, ¿sí? Si uno lee el título, observa quién es el autor, llegar a ver un resumen del autor, de quién es el autor, puede haber una bibliografía, o sea, de quién más o menos se basó, algunos gráficos, o sea, uno antes de leer el texto principal empieza a hacer como una observación de todos los paratextos que tiene alrededor el texto principal. Bueno, va a tener como un ambiente de ¿qué es lo que trata este tema? Generalmente el ambiente más grande lo da el título, ¿no? Es como que más o menos, si es que no se va mucho a la literatura y a la metáfora, más o menos como que nos ubica en qué es lo que vamos a leer. ¿De qué se trata este texto enorme con tanta palabra? ¿De qué se trata? Bueno, en eso ayuda muchísimo el paratexto. Y lo que yo les había preguntado a los chicos del grupo de la burbuja B es que ellos me puedan responder por qué hoy generalmente nos basamos más en los paratextos que en los textos. O sea, somos más utilitarios, utilizamos más los paratextos que los textos. Bueno, muchos de ellos me habían contestado de que claramente hoy la gente lee mucho menos. Pasan los diarios, ¿no? Que hoy nos encontramos muchísimo con esa situación y es en todos los diarios esto, ¿eh? No es que en este diario sí y en este diario no, es en todos los diarios. Por eso yo generalmente insisto bastante con que ustedes tengan esta costumbre de, si lees el título y te interesa el tema, lean la nota, porque muchas veces lo que está pasando hoy es que ponen un título y después la nota significa otra cosa. ¿Por qué hacen esto? Bueno, hacen esto porque lo pueden hacer, porque saben que la gente no va a leer el texto enorme. Encima, que ahora ya no se utiliza más el diario físico, se utiliza más un diario en celular, las personas cuando ven la nota, scrollean y dicen, no, esto es un montón, y no leen. Hay personas que sí, a ver, dejemos en claro algo, no estoy generalizando, ¿no? Pero la mayoría pasa que termina leyendo ese texto, ese título, que es un paratexto, no es el texto real, y se termina creyendo la nota por esto que dice el paratexto, que a lo mejor no tiene hasta nada que ver con lo que está hablando el texto, ¿sí? Que ahí también, bueno, las noticias falsas no son tan de esa forma, pero sí las noticias de diarios importantes hoy hacen como ese juego. Es un juego que se está haciendo mucho y que por eso uno a veces tiene que yo esto se los dije a la burbuja B, que tienen que empezar como a tomar, es cansador lo que les voy a decir, sí, es agotante, uno no va a tener ganas de hacer eso nunca, pero cada vez que uno tiene una noticia en sus manos o en sus ojos, tendría como que confirmarla, terminar de leerla y ver si realmente que esto que están diciendo es verdad, ¿no? Porque hoy, bueno, están jugando muchísimo con la información y la verdad de esa información. Y el paratexto hoy es un ayudante principal de estas confusiones, ¿no? Así que, así como nos ayuda muchísimo, porque en la facultad el paratexto es una de las cosas que si uno ya tiene una costumbre de fijarse en el paratexto, ya el texto lo aborda desde otro lado. No sé si te puedo decir, ya lo abordás desde una mirada casi al 40% más positiva para vos. Esto si hablamos de la facultad, pero bueno, hay gente que va a la facultad, hay gente que no va a la facultad. Mismo en un curso, te podés hacer un curso para el trabajo, para poder ascender, un curso, no sé, para empezar a trabajar en tu casa. En algún momento tenés que leer alguito. Y bueno, en ese alguito, cuando uno tiene la constancia y la costumbre de observar los paratextos, analizar esos paratextos y poder ver de qué se trata el texto antes de empezar a leer, bueno, es como que uno casi está con un 40% a favor de poder entender ese texto y poder hacer algo con ese texto. Bueno, eso es más o menos, les hice un súper resumen porque obviamente saben
que yo cuando teníamos clases presenciales era como que les daba muchísimos ejemplos, y a veces, bueno, con lo audiovisual, como estoy ahora, no puedo ser tan extensa porque la verdad que canso. Yo les mandé a los chicos varias cosas. Primero hicimos un análisis de las tapas de libros, ¿sí? Que eso a ustedes no se los voy a pedir, no es tan necesario, pero sí hicimos unas actividades con títulos de títulos de diarios, donde son juegos, porque la verdad son juegos. Así que búsquense entre 5 y 7 títulos de diarios y con eso vamos a poder realizar varias actividades. Una de ellas es hacer la gran actividad que se hace hoy, es poner un título con un tema principal, un título X, y que la noticia hable de ese tema pero diga otra cosa. Luego tomar varios títulos y hacer un título mucho más largo y casi bizarro, raro, ¿sí? Que sea muy muy raro, que termine siendo un título muy raro, y hacer una breve noticia de esa nota rara. Cuando digo breve noticia es para que hagan un párrafo, ¿sí? De 5 renglones. Así que bueno, tienen esas dos actividades. Más o menos les expliqué lo que es los paratextos. Seguramente les esté subiendo información sobre libros, y bueno, ya más o menos les hice el resumen de lo que hubiese sido la clase de mañana con el grupo A. ¿Sí? Así que bueno, un beso enorme, espero que hayan entendido, y si el video no es lo suficientemente claro, me avisan y yo voy a ver si vemos y no hacemos un Zoom solamente con el grupo A para aclararles este tema. ¿Sí? Así que tengan un bello día y bueno, besitos.